El mal o maldad se asocia a los accidentes naturales o comportamientos humanos que se consideran perjudiciales, destructivos o inmorales y son la fuente del sufrimiento moral y físico. La maldad es una característica que siempre ha acompañado al hombre desde su nacimiento hace miles de años. A través del tiempo el ser humano se siguió volviendo más civilizado, creando un mundo de entretenimiento llamado ficción. Así que muchos directores visionarios empezaron a transmitir esa maldad del ser humano que es temida por él mismo, a los distintos monstruos de la industria, así creando el género del horror. Eventualmente este género siguió creciendo y lo más curioso es que en los principios del género, el villano generalmente era un monstruo, cosa la cual en su tiempo terminó encantando a las personas, pero a la final no generaba un terror real. Porque todos sabíamos que en la vida real no existen los monstruos, pero ¿qué pasa cuando el villano no es más que un aterrador asesino? ¿Qué pasó si el villano es otro ser humano? Ahí fue entre los finales de los 70 y principios de los 80 que nació un subgénero del terror llamado slasher, fue ahí donde muchos personajes con una amplia gama de fanáticos nacieron, donde están algunos que son mundialmente reconocidos. Como lo son Leatherface el carnicero de Texas, Jason Voorhees el no muerto de Crystal Lake y Freddy Krueger, el fantasma de los sueños. Todos ellos son personajes muy reconocidos del género slasher. Pero recapitulando, como siempre antes de todo esto hubo un principio. John Carpenter, un joven director, juntó los atributos perfectos para el primer slasher puro como tal. Donde se presentaba a una amenaza de la cual presentaba una genuina maldad como la que comentaba al principio, una amenaza con el nombre de Michael Myers. Como ya es costumbre, este año le haré un análisis a Michael Myers. Si me dieran una moneda. ¿De cuántas veces he hecho esto? Tendría 4 monedas. No es mucho, pero pienso que es curioso que haya ocurrido tantas veces. Michael Myers es un gran asesino que a lo largo de su trayecto cinematográfico, se ha convertido en uno de los asesinos más populares del género del horror. Debido a esto este posee varias líneas de tiempo. Incluso más de las que oficialmente se reconocen. Se dice popularmente que existen 4 líneas de tiempo en la saga. Pero evidentemente gracias a los cómics todo parece apuntar a que hay más que solo 4. Justamente la línea de tiempo a analizar será esta, donde se tomará en cuenta las primeras 2 películas de Halloween, o sea Halloween 1 y Halloween 2. Luego a esta le prosigue la trilogía de la maldición de la espina, la cual está conformada por Halloween 4, 5 y 6. A esto también se le incluyen los cómics de Untold Tales of Halloween, o también llamada popularmente como Chaos Halloween. Y por último esta línea de tiempo concluye en la saga de H20, es decir Halloween 20 años después y Halloween Resurrección. Bueno, hay algunos que mencionan que Resurrección no forma parte de esta línea de tiempo, solo porque en el cómic se muestran incoherencias entre los eventos previos a esa película. Como por ejemplo que se insinúa de manera explícita que Myers murió en H20. Básicamente hay que considerar que el cómic ya tiene incoherencias algo notorias, y aún así la historia sigue como si nada pasara. Además que como estos cómics funcionan como una línea de tiempo independiente a Thorn y H20, y que salieron justo antes del lanzamiento de Resurrección, si tomaré en cuenta a la película. Y además desde H20 se tenía planeado que Michael sobreviviera de cualquier manera, así que sí podremos tomarlo como canon. Y lo otro es que no es como que haga mucha diferencia al poder del personaje. Por cierto, le agradezco al usuario Nindrago, el cual me ayudó bastante con la obtención de los feats literarios, así que, muchas gracias amigo. En la actualidad se celebra Halloween, una fiesta donde se acostumbra que los niños se disfracen y pidan dulces en el vecindario. Pero eso es ahora. Hace mucho, mucho tiempo era una noche de gran poder, cuando se encendían grandes hogueras por todas partes. Para la gente era una celebración maravillosa, y la gente se disfrazaba para alejar a los espíritus malignos. Especialmente al más malvado de ellos. El hombre del saco. Hace más de 2000 años en el pueblo de Haddonfield en Illinois un grupo de druidas clandestinos hicieron que una maldición fuera puesta en la familia Myers, en la cual cada generación de ellos estaría maldita, donde especialmente el primogénito varón llevaría la semilla del mal de Samhain.
Por muchas generaciones ninguno de la familia había mostrado indicios de su pasado ya que ninguno de ellos había matado. Pero una noche todo eso cambiaría, la noche donde el mal regresaría más fuerte que nunca. Su cuerpo llegaría a este mundo esa noche, pero su alma en lo absoluto no. Ya que él había nacido muerto. Pero a pesar de eso, su alma endemoniada tomaría su cuerpo, mientras la noche se convertía en día, el día de muertos. El cuerpo muerto de Michael Myers habría llegado al mundo a las 11:57 de la noche, pero este sería declarado vivo a las 12:06. Una vez este monstruo llegó al mundo, un espíritu maligno de Samhain empezó a llenar su alma de una incesante sed de sangre, haciendo que su alma termine por contaminarse de simple y pura maldad. Justamente en el 30º lugares, a pesar de que este tipo de lápidas pesan bastante. En la novelización de Halloween 2, se menciona a la forma como un ser capaz de arrancarle los brazos y las piernas a una persona, todo como si se tratara de una mosca. De primeras, debemos saber que esto es algo bastante impresionante, viendo que para ejecutar una proeza como esta, se necesitan como un mínimo de 30 kilonewtons, lo que es un equivalente a 3059 kilogramos, lo que son unas 3 toneladas. Su fuerza es tan impresionante que en el clímax de la segunda película este tuvo la suficiente fuerza como para destruir una puerta de vidrio de un hospital con tan solo pasar sobre ella. Hay que considerar que la mayoría de las estructuras que usan puertas de vidrio, usan un tipo de vidrio de seguridad llamado vidrio templado, el cual es mucho más resistente a este tipo de golpes que un vidrio normal. De hecho el vidrio templado es hecho justamente para no suceda que lo que se vio en la escena, siendo que para prácticamente cualquiera esa proeza es imposible. Incluso en la novela se menciona cómo la forma atraviesa la puerta y entonces el vidrio se vuelve un montón de pepitas brillantes que llueven. El vidrio templado tiene una fuerza de fragmentación de 3.5 joules por metro cúbico. Con ese dato necesitamos entonces sacar la superficie cúbica de una puerta de vidrio como esta. Sabemos que para calcular la superficie necesitamos la fórmula del cubo. Que es un equivalente a multiplicar lado por lado por lado. Lo que en el vidrio sería un igual a multiplicar la altura por el ancho por el grosor o espesor del vidrio. Una vez con eso las medidas estándar de las puertas de vidrio son así. La altura promedio de una puerta de vidrio es de 2,03 centímetros. El ancho de la puerta es de unos 82,5 centímetros y el espesor o grosor del vidrio es de unos 12 milímetros, o más bien, 1,2 centímetros. Todas esas cifras tenemos que multiplicarlas y ahí sacaremos la superficie cúbica de una puerta de vidrio templado. Lo cual habiendo multiplicado todas esas cifras nos da un total de 20.218 centímetros cúbicos, luego eso hay que multiplicarlos por el factor de rompimiento del vidrio, lo cual es 3.5 joules por centímetro cúbico. Lo cual terminó dando 70.765 joules. Lo cual es un igual a 7.216 kilogramos de fuerza, algo que Michael tuvo que ejercer para ejecutar esta hazaña. La forma es muy resistente, esto gracias a sus cualidades sobrenaturales, que lo convierten en un ser casi imposible de matar. Primero un corte en su cuello con una gran aguja, solo lo de que se menciona como a pesar de recibir varios disparos de primera, seguía avanzando con la intención de matar. Como es evidente, Michael, a pesar de ser muy resistente y durable, sí tiene la capacidad de debilitarse ante los daños, por esa razón en la siguiente película Michael camina notablemente más lento, debido a los disparos que recibió como apuñaladas y disparos lo debilitaron. Por lo cual para cuando atravesó el vidrio la forma no estaba en buenas condiciones, de hecho lo más interesante es que la hazaña la ejecutó con mucha facilidad, prácticamente como si no le costara nada, y si contamos los daños previos, es más que justificable darle un múltiplo a la forma, ya que no le costó nada ejecutar la hazaña y además estaba debilitado. Así que Myers estaría en los 14.344 kilogramos de fuerza. Siguiendo con su resistencia, luego de estos hechos la forma siguió recibiendo otros 6 disparos que lo volvieron a tumbar, pero este último se volvería a levantar para seguir matando. Incluso en algunas fotografías de la novelización se menciona que la forma es aparentemente imparable. Luego de herir de muerte al Dr. Loomis, su hermana prosigue y le dispara en los ojos, algo que evidentemente desde el ángulo de disparo, debieron haber dañado sus globos oculares, su cráneo y su cerebro, lo cual evidentemente denota que su durabilidad es alta, ya que puede permanecer de pie a pesar de recibir una docena de disparos en su cuerpo, incluso cuando estos van directo a órganos vitales e irreemplazables como su cerebro. Para finiquitar con él se requirió una gran explosión.
El tamaño y potencia de esta explosión no debería ser subestimada, ya que la explosión abarcó el cuarto donde se originó y luego otra habitación y finalmente parte del pasillo del hospital, incluso se ve como abarcó parte de otra habitación desde otros ángulos. Incluso se menciona que la explosión fue mucho más fuerte de lo que originalmente se pensó, incluso moviendo una enorme puerta de carga gigante. Básicamente podríamos argumentar que las otras partes que se quemaron no fueron más que la expansión del fuego y la onda expansiva de la explosión. Entonces podemos decir que al abarcar la habitación donde se originó la explosión y también otra habitación adicional y parte de otras habitaciones, redondeando todo terminaríamos teniendo una explosión de más o menos 2 pisos, si lo pensamos bien, algo que ya es de nivel casa, algo que es muy impresionante a decir verdad, porque la forma no aparentaba ser tan poderoso. Y bueno, esto ya lo resumí, pero como vimos, su durabilidad sería alta sin duda, ya que como se vio, la forma solo puede detenerse hasta que su resistencia corporal sea agotada, además que se necesitaría de algo muy intenso como el fuego para poder hacer que la forma caiga al suelo derrotado. Y como otra muestra de que su resistencia corporal es impresionante, en una ocasión estaba matando a Karen en una bañera con agua hirviendo y a pesar que el agua terminó quemando la cara de Karen, la mano de Michael salió ilesa, ya que la forma es mucho más resistente ante ataques de calor que el humano normal. La hermana de este asesino nunca olvidaría este episodio de su vida, pero trataría de tener una vida normal en los siguientes años, logrando tener una hija llamada Jamie, pero Laurie terminaría falleciendo en un accidente automovilístico donde tanto ella como su esposo, supuestamente terminarían muriendo. Mientras tanto, el criminal Michael Myers terminaría sobreviviendo increíblemente a la explosión y todas sus heridas de balas, aunque terminaría siendo tomado como un inválido por los próximos 10 años, volviendo a ser confinado, esta vez en el Instituto Mental de Richmond, siendo esta vez un paciente federal. Una noche lluviosa se requirió una operación para trasladar al paciente de nuevo a Smith Grove, donde desgraciadamente subestimarían al asesino, donde mencionarían que Michael tiene una sobrina viva, y entonces eso devolvería el odio y sed de sangre del asesino Michael Myers, una vez más era la forma. Ahora aquel huracán sobrenatural volvía de nuevo a su hogar a Haddonfield. Este vuelve a demostrar hazañas impresionantes, como siendo lo suficientemente fuerte como para atravesarle el cráneo a un paramédico con tan solo usar su pulgar, y eso que estos pueden soportar más de 5300 newtons, lo cual es un equivalente a 540 kilogramos. Incluso en algunos documentales se menciona el hecho que Michael es el responsable que la ambulancia estuviera ensangrentada de primeras. Su fuerza es tan impresionante que en la novelización logró atravesarle la garganta con una barra de metal a un mecánico para luego levantarlo, dejándolo como una especie de bandera. Incluso su fuerza es tan impresionante que le atraviesa el estómago a otro mecánico con esta barra de metal, matándolo instantáneamente, colgándolo incluso en las pesadas cadenas de una grúa, a pesar que es muy difícil maniobrar con ellas. De nuevo tenemos que la forma atravesó otra puerta de vidrio, aunque esto ocurrió fuera de pantalla, solo para luego acabar con toda una comisaría de policía. Incluso es capaz de mandar a volar a Bucky hacia una bomba eléctrica, haciendo que este se electrocute, y eso que para mandar a volar una persona de esa manera se necesitan más de 1000 kilogramos. Aunque en tanto en el guión como en la novela la forma solo empala a Bucky contra los cables eléctricos, y se menciona que el cuello de Bucky para Michael es el equivalente a una especie de masilla gelatinosa, dando a entender que la resistencia de los tejidos humanos para la forma no es más que un chiste. Incluso pudo romperle el cuello al oficial Logan de una manera tan brutal que hasta giró su cuello 180 grados. Incluso este fue tan fuerte que atravesó el pecho de Kelly con una escopeta, dejándola empalada en la pared sin esfuerzo. Sus golpes con armas llegan a ser tan destructivos que llegan a quebrar mandíbulas y dientes, como es el caso de Ben Meeker. Incluso este fue capaz de atravesar la columna vertebral de este último con la culata de su propia escopeta. Incluso siendo capaz de darle un empujón Brady tan fuerte que le termina rompiendo las costillas, siendo capaz incluso de destruir los huesos del puño de este último, incluso en la novela mencionándose que incluso los hizo estallar, lo cual no es algo que sea muy desafiante para él. Y terminando de matar a este último al meter su dedo en la mejilla de Brady, algo que no le costó nada.
Aunque directamente en la novela se insinúa el cómo este le termina aplastando el cráneo con sus manos, ya que se dice el cómo Michael forzó sobre el cráneo de Brady que sus dos manos se terminen encontrando sobre sus huesos. Incluso este pudo partir un escritorio a la mitad con sus golpes, algo que se detalla un poco mejor en el guión. Incluso rompiendo la ventana de un auto para abrirle el cuello a Earl. Como ya vimos, estas son hazañas de destrucción corporal. Lo interesante es que según los documentales y los hechos dan a entender que la forma aumenta su poder en esta película. Primero está la declaración de en Halloween 25 años de terror, el cual fue un invitado en el documental que Michael aparentaba ser más o menos un ser humano, mientras que ahora era capaz de aplastar y empalar personas, es decir que dejó todo rastro de humanidad atrás, algo que incluso va para sus capacidades sobrenaturales. También en la novelización se menciona cuando Michael se dirige a Haddonfield que esta vez el horror sería mucho, mucho mayor. Por la misma razón contrataron a un actor más imponente que los anteriores llamado Josh P. Wilbur, el cual hasta usaba un traje para verse más grande, dando a entender que querían hacer ver a Michael mucho más fuerte. Además, esta película se centra en plena década de los 80, donde el slasher casi siempre es representado como un monstruo, que no tiene nada de humanidad, lo que aplica también en este caso. Todas estas son pruebas de que sus cualidades sobrenaturales aumentaron en gran medida, siendo que sí empezaron a demostrar que el personaje podía hacer hazañas de destrucción corporal como las anteriores vistas. Eso quiere decir que el personaje se ha vuelto mucho más poderoso que de lo que era antes, y además nos confirma que Michael se hace más poderoso a través del tiempo. Otra cosa que nos confirma esto es un par de diálogos que vamos a analizar, ya que del saco, entonces Sam responde de una manera positiva mencionando que de hecho lo era. 10 años después, en Halloween 4, Jamie le hace exactamente la misma pregunta al doctor, pero este responde diciendo que Michael era algo mucho peor, algo que nos da a entender que Michael aumentó su poder desde Halloween 1 y Halloween 2, por lo cual un múltiplo para este punto de la historia sería lo indicado, lo cual sería 28.688 kilogramos. Hasta ahora es más evidente que siempre que Michael vuelva a curarse o pase el tiempo luego, se volverá más resistente ante estos daños. De primera se nos dice de manera implícita que Michael aguantó el accidente automovilístico del principio, a pesar que este volcó y cayó por un terraplén, incluso vemos como este aparece como si nada le hubiera pasado. Otro ejemplo, ya vimos que las balas, si bien no lo mataban, sí que lo hacían retroceder y lo dañaban. Pero ahora en la novelización de Halloween 4 se dice que el arma del Dr. Loomis sería igual de inútil que usar un bastón contra él. Es decir, es una metáfora a decir que simplemente las balas de manera convencional ya no son efectivas contra él. Luego de perseguir arduamente a su sobrina para asesinarla durante toda la noche y matar a todos los que se cruzaron en su camino, este recibiría un atropellamiento ejecutado por Rachel, mandándolo a volar por los aires y cayendo al suelo. Lo interesante viene cuando nos enteramos que en el guión Michael se vuelve a levantar de eso para recibir otros 4 atropellamientos, lo cual ya hace mucho más consistente la resistencia del asesino con las hazañas anteriormente vistas. Considerando que el auto que atropelló a Myers es un Ford F-Series de 1970, y este posee un peso bruto de 2.268 kilogramos y posee una velocidad de 120 km por hora, un equivalente a 33 metros por segundo, el peso del vehículo lo tenemos que multiplicar por la velocidad en metros por segundo, dando un total de 75.524 newtons, lo cual es algo igual a 7.701 kilogramos de fuerza, y como vimos en el guión y la novela, la forma se eleva 4 veces más para esas 4 veces ser atropellado, tanto siento esto que incluso el impacto final fue tan devastador que se describe como un impacto aplastante de huesos, y que el capó del auto se abolló, lo cual da a entender que el auto también terminó recibiendo daños a su estructura, pero la forma estaría como si nada, por lo cual la hazaña sería de unos 377.622 newtons de fuerza, lo que es 38.506 kilogramos de fuerza, aunque como punto mucho más resistente que esto. Por lo cual aparecen los miembros de la turba del pueblo, la policía estatal, el sheriff y el Dr. Loomis para acribillar a la forma, algo que en el guión se le menciona como una lluvia de balas. Incluso el actor del sheriff menciona que debieron haberle disparado unas 1000 veces a Michael.
En el making of se menciona que querían eliminarlo de una manera definitiva, por lo cual lo sometieron a este daño. Y en el Inside de Halloween 5 se menciona el cómo era imposible que la forma sobreviviera a ese fusilamiento tan masivo, sobre todo cuando nos damos cuenta que luego de eso le cayeron un montón de escombros en su cuerpo aplastándolo. Tanto fue el daño que Myers recibió que, como ya vimos, ni los encargados del proyecto confiaban en que sobreviviera, y aún así sobrevivió. Como dato extra, en la novelización se menciona el momento en que lanzaron un cartucho de dinamita y el pozo explotó, colapsando sobre sí mismo, donde enormes vigas y escombros aplastaron a la forma, y bueno, ya sabemos que Michael no recibió este daño porque huyó del lugar, pero es más que evidente que de recibirlo también lo habría resistido. Con esta película ya comenzamos la saga de Thorn. La maldad nunca muere, y el cuerpo del hombre del saco es encontrado por un ermitaño, el cual lo mantendría en su casa por todo un año. Justo a vísperas de Halloween, el cuerpo del asesino lograría tomar conciencia una vez más, y ya habiéndose curado de los daños, emprende una nueva ola de asesinatos para intentar matar a su sobrina de nuevo, vengándose de los que intentaron matarlo, como Rachel, la cual en este caso no pudo sobrevivir. De primeras, en escenas alternativas, Michael fue tan fuerte como para romperle la espalda al Doctor Muerte, para atravesarlo con una roca afilada, algo que fue más detallado por Don Shan que el actor de la forma en este caso. Los feats con armas son los que predominan aquí, y aún así no dejan de ser impresionantes, como por ejemplo aquí vemos a Michael atravesándole el cráneo a Maid con un tenedor de jardinería, algo que no le costó nada, incluso los modelos para este efecto estaban hechos de cera. De nuevo, los cristales ya no son nada para él porque incluso los revienta de un golpe. Don Shank menciona que filmaron una escena donde un montón de SWATs tratarían de derribarlo, lo cual evidentemente no lograrían, incluso creándose efectos donde Michael giraría 360 grados el cuello de un hombre, incluso mencionándose el cómo terminaría por atravesarle el cráneo a un SWAT con una M16. Realmente las puertas jamás han sido rivales para él, destruyéndolas a golpes al punto de atravesarlas. Tan increíble es su fuerza que puede empujar al Dr. Loomis por una barandilla derribándola en el proceso. Y con su cuchillo su fuerza es tan impresionante que puede atravesar múltiples veces una tubería de metal. Aunque momentos atrás lograría empalar a Spitz con una horca, lo cual no le costó absolutamente nada. Básicamente, como lo dice el título, Michael está en busca de venganza y está muy enojado, por lo cual, viendo que la forma se hizo más fuerte desde Halloween 2 a Halloween 4, también se debió hacer más poderoso para esta película, aunque cabe explicar que desde Halloween 2 a Halloween 4 pasaron 10 años, por lo cual su poder aumentó el doble si lo suponemos, pero en este caso Myers solo tuvo un año para hacerse más poderoso, así que tendríamos que dividir la cifra entre 9 y luego sumar el resultado por la potencia que Michael alcanzó en Halloween 4. Lo que en total terminaría dándole una potencia a la forma de 32.071 kilogramos de fuerza. El asesino, luego de otra intensa búsqueda, buscaría a su sobrina, la cual sería protegida por el casi también invencible Dr. Loomis, logrando dormirlo con unos dardos tranquilizantes y con los golpes de una tabla de madera. Así es como logran encarcelar a Myers, dando a entender que ya no escaparía de una especie de misterioso contratiempo haría que un misterioso hombre fuera y destruyera toda la comisaría de policía, liberando a Michael una vez más, aunque volviéndolo a sedar y llevándoselo en contra de su voluntad, y finalmente haciendo explotar la comisaría de policía para hacer parecer que fue un accidente y que el asesino y su sobrino murieron en la explosión. En esta ocasión aguantó la explosión de un auto, y salió del lugar como si eso no fuera nada para él. Y de nuevo recibe disparos, algo que es muy común en sus películas. Por cierto, en el opening alternativo donde el Doctor Muerte empieza a hacer brujerías en Michael, se ve como maldice al asesino con la maldición de la espina, algo que no corresponde con lo que tomamos como canon, porque se menciona que él siempre tuvo ese atributo y posiblemente esta escena la eliminaron porque no calzaba con la idea de la maldición, pero lo interesante viene cuando nos damos cuenta que en este opening se asume que la forma murió, pero el brujo la revivió dándole la maldición, por lo cual en esta versión Michael no solo se hizo más poderoso,
poderoso por su paso natural del tiempo, sino que también absorbió una maldición que hizo que todo el daño recibido antes, se volviera irrelevante y se volviera a levantar. En este caso un múltiplo ya está justificado, así que la forma alcanzaría este nivel por lo menos en este opening alternativo, pero les recuerdo que este no es canon, y este aumento no va con el verdadero canon de esta saga. Pasarían 6 largos años, donde el pueblo de Haddonfield le seguiría temiendo a la maldad, al día de Halloween. Mientras eso, Michael permanecería encerrado en la cueva subterránea de un culto, mientras que su sobrina Jamie quedaría embarazada debido a los constantes abusos que recibió en el lugar, pero ellos de alguna u otra manera querían controlar a la maldad. Entonces luego de eso Jamie en conjunto con Michael terminan escapando, este último persiguiéndola para matarla de una vez por todas. Debido a su encierro y también a la manipulación del culto de la espina, este termina volviéndose mucho más poderoso de lo que era antes. Su fuerza es tal que puede empalarle el cráneo a una enfermera con un pico que había en la pared. Su fuerza ahora es tan brutal que ahora él es capaz de arrancar la cabeza de su médula espinal a un camionero, algo que no le costó absolutamente nada, siendo que incluso en versiones no editadas se ve como la intención original de Michael era romperle el cuello al camionero, pero este se pasó de fuerza y le terminó arrancando la cabeza. En los guiones ya de por sí la hazaña pasa a ser una decapitación completa. Hazañas como esta requieren 12.000 newtons o más o menos 1.223 kilogramos de fuerza. Esta vez Michael sí logra matar a Jamie, empalándola de una manera completamente brutal en una máquina de un establo. Como se ve, su fuerza usando armas tampoco ha disminuido, ya que este pudo apuñalar a John y levantarlo tal como lo hizo años atrás con la enfermera Jill. Incluso se menciona a él como las puertas no son más que papel para él. Algo que se demuestra en la película, arrancar sin esfuerzo el pomo de una puerta sin esforzarse. Harry Sims era alguien que quería devolver la felicidad del Halloween al pueblo, pero Myers apareció y lo mató. En la película se ve como su muerte no fue tan impresionante, pero en el guión ya es otra cosa, ya que el asesino fue tan fuerte como para clavar el cuchillo en la entrepierna de Harry y empujarlo hasta arriba haciendo que su torso fuera partido a la mitad, lo que significa que la forma partió a Harry desde la entrepierna hasta su pecho casi como si fuera un queso. Luego de una extensa persecución, la forma alcanzaría a un cirujano del culto, haciendo que su cabeza se estrelle contra los barrotes de una pared, impresionantemente haciendo que su cráneo se divida en 3 secciones debido a la tremenda fuerza de las manos de Michael, cayendo esas 3 secciones al piso como carne picada. Incluso luego tumbó esta puerta con tan solo empujarla, dando a entender que ya pocas puertas podrían retenerlo y que la resistencia del cráneo para él es un chiste. Desde la última película pasaron 6 años, así que tendríamos que dividir su poder entre 4 y finalmente sumárselo a la cifra anterior, lo que le darían a Michael un nivel de poder de 40.088 kilogramos. Ya para este punto el Dr. Loomis, que esta sería su última aparición, diría que ya nada puede detener a Michael. Por lo que quisieron destruirlo con algo que nunca había experimentado, inyectándole ácido corrosivo en su cuerpo, al punto que sus ojos empezaron a expulsar el ácido, dando a entender que los órganos de cráneo habían sido dañados, sumando también a la falla multiorgánica al ácido correr por su sangre, y a pesar de que prácticamente su cerebro debió ser corroído por el ácido, el asesino se volvería a levantar, dando a entender que él es invencible. En los cómics, esta resistencia es demostrada de una mejor manera, siendo que ahora le descargan una pistola y simplemente sigue avanzando sin esfuerzo, lo prenden fuego en 2 ocasiones en una noche y él es lo suficientemente fuerte como para aguantar ambos casos como si nada le pasara. De hecho, en el guión de Halloween 6 se describe una escena donde Michael camina completamente en llamas, y lo describen como una escena bastante extensa, y como es evidente esto no lo mató, ni siquiera notó lo que le estaba pasando. Un apuñalamiento en el estómago no le hace nada, incluso electrocutación, la cual tampoco le hizo absolutamente nada. Y eso que estas máquinas en este universo tienen una electricidad tan potente que pueden reventar las cabezas de las personas. Algo que no le pasó a él, y finalmente una gigantesca explosión de la cual pudo salir bien librado, siendo que nunca encontraron su cuerpo, y en la siguiente película el asesino aparece como si nada le hubiese pasado. La iglesia tenía 2 pisos de altura y aún así la explosión logró destruirla, pero la explosión se originó en el sótano y Michael estaba ahí, por lo que serían 3 pisos los que abarcó la explosión. Consideremos que nunca encontraron el cuerpo de la forma, así que es seguro que este salió sin inconvenientes, por lo cual su resistencia alcanzaría 6 pisos.
Entonces nos damos cuenta de algo, Michael aumentó su resistencia desde Halloween 2, viendo que una explosión de 2 pisos ya lo vencía, ahora se necesita una de 3 y definitivamente este escalaría hasta los 6, lo cual son 4 pisos de diferencia, por lo cual esto nos lleva a una conclusión, desde Halloween 2 pasaron 4 películas hasta el cómic, y Michael justo aumentó 4 pisos, es decir este agrega un piso de diferencia por película, a medida que se regeneraba de la explosión de Halloween 2, viendo que se ve que las quemaduras ya desaparecieron, y ahora es más resistente. Aquí es donde comienza la saga de H20, donde Michael luego de sus peleas con Tommy, descubriría que su hermana Laurie había fingido su muerte, y había dejado a su primera hija a su suerte, así que Michael emprende nuevamente su búsqueda, para esta vez sí asesinarla, aunque fallaría en su primer intento este lograría sobrevivir mientras que ella, pensaría que había matado a la forma, que había cambiado su ropa con otra persona, esta última terminaría adoptando la personalidad del asesino, matando en su camino a Tommy Doyle, y haciendo que la atrapen y la metan en un hospital psiquiátrico. Mientras eso Michael estaría oculto en Rushville, Illinois, donde también generaría destrucción a su paso y se llevaría varias víctimas, luego este monstruo encontraría a su hermana donde tendrían su último enfrentamiento saliendo a la forma como vencedor al lograr matarla definitivamente. El villano a la final siempre gana. En Resurrección este punto ya se nos confirma que el fuego ya no le hace nada, porque este duró varias horas quemándose en el almacén hasta que se cayó y vinieron las autoridades, pero esto solo hizo que su máscara se derritiera nada más porque su piel no terminó tan dañada, incluso en otros finales alternativos se ve como este resiste todo el daño del fuego, saliendo momentos después de su escondite. Incluso este habría sobrevivido luego de que le clavaran un hacha en la cabeza, y por cierto en el guión sí se menciona él como los golpes de Freddy no le hacen nada a la forma, siendo que este siempre estuvo jugando con este, tanto fue así que le pegaron con una pala y la pala fue la que se rompió. Sobre su fuerza, incluso en los guiones no hay nada en realidad que la forma demuestre que no haya demostrado antes, cosas como destruir puertas, atravesar el cráneo de las personas con objetos cortantes, como es el caso de Pamela con un atizador y el caso de este que no me acuerdo su nombre con un cuchillo, incluso levantándolas con su cuchillo. Y lo más impresionante es que este en 3 ocasiones demostró sostener su peso y hasta más con una sola mano y hasta con 2 dedos, siendo el último caso mientras manteniéndose colgado de una barandilla y con solo 2 dedos sosteniendo su peso y el de su hermana, y en otro solo sosteniéndose en el techo. Y también arrojándolas con una sola mano, rompiendo en el proceso objetos de madera, incluso en el guión de Resurrección rompiéndolas él mismo. Y aún sigue conservando la fuerza como para empalar brutalmente a sus víctimas, incluso colgándolas del cuello, como se ve en este panel y en este otro también. Y como nunca falta este siempre termina destruyendo una puerta, pero en esta ocasión con tan solo lanzarse contra la puerta. Ya sabemos que la fuerza de Michael es tan impresionante que puede arrancar cabezas, como ya lo vimos hace unos momentos, pero no lo olvidemos, porque este también puede ejecutar esta hazaña, usando su cuchillo, algo que logra hacer de un solo tajazo, al matar a Jen en esta escena. En H20 este resistiría que le claven una bandera en su estómago, incluso rompiéndose esta en el proceso, en el guión se menciona el cómo atravesaron su corazón con una jabalina. Y bueno, cuando le dieron una patada en las bolas este solo puso cara de pendejo. Considerando los aumentos del personaje este ya estaría en los 45.815 kilogramos en H20 y en Resurrección estaría en 53.441 kilogramos esto aunque no lo parezca, desde el punto de vista del canon sí es así. Y esperen un momento. También estas dos películas pueden ser consideradas secuelas directas de Halloween 2, por lo que en este caso Michael tendría una fuerza similar que en Halloween 4 en ambas películas, ya que la confirmación de su aumento constante de fuerza viene de la saga de Thorn, la cual es ignorada en este caso, por lo que Michael a pesar de que si aumente su poder esto no va a ser para siempre, por lo menos no en esta línea de tiempo, ya que por ningún medio se menciona que este siga aumentando. Pero en el caso del tema principal, que es esta línea de tiempo que estamos tomando en cuenta en este caso, Myers en H20, tendría un nivel de 7 pisos y en Resurrección 8, algo que sería consistente, ya llegados a este punto sabemos que su durabilidad es alta, porque ni las balas, ni el fuego, ni el ácido, ni los fusilamientos, ni los empalamientos, pueden matarlo y en algunos casos ni moverlo, aunque hay algo de inconsistencias aquí ya que hay ocasiones en las que parece una forma completamente imbatible y en otros casos, bueno, ya vieron.
Este incluso no necesita de nada para vivir, ya que no se ha visto cansado, ni requiere de alimento o de dormir, porque básicamente mientras que este se quemó por primera vez, el calor debió hacerlo perder líquidos importantes, dañar sus músculos y huesos, y a pesar de no haber empezado a curarse, el hombre sigue como si nada, incluso Hoffman mencionando que sus músculos serían inútiles, pero la forma no es humana y no requiere de que su cuerpo sea funcional para seguir viviendo, ya que en muchas ocasiones se ha desangrado y el hombre no es capaz de morir por esto. Simplemente como se dice, en el mundo hay cosas que no se pueden explicar y Michael Myers es una de ellas. Su fuerza no proviene de sus músculos sino de su maldad. Es increíble también que a pesar de que su cerebro haya sido corroído por el ácido, este siga levantándose como si nada, lo cual sería imposible para un ser humano, viendo que al crear un daño tan masivo en el cerebro, simplemente morirías al instante y tu cuerpo dejaría de moverse irremediablemente, pero Michael, como ya lo dije, no es un ser humano y no requiere un cuerpo que funcione para vivir. Menciona él como lo podrás estar viendo, pero si parpadeas él desaparecerá. Incluso en la novelización de la segunda película se describe que la forma le corta el cuello a una víctima, de una manera que sucedió así, ya que se menciona que ni el ojo ni una cámara habría registrado esta escena, incluso si esto fuera sido en cámara lenta. En este caso ya nos lo dicen de manera explícita, la forma puede desaparecer de la vista humana y moverse a una velocidad a la que el ojo no puede percibir. De primeras, para calcular estas hazañas, debemos saber que el ojo percibe 12 imágenes o FPS por segundo, esto al ser lo convencional sería para las hazañas con vista interrumpida. Ya cuando se exceden las 24 imágenes por segundo ya el cerebro no puede percibir los objetos porque simplemente son demasiado rápidos para que el cerebro las perciba, por lo que esta sería para las vistas ininterrumpidas. Primero, para calcular el tiempo lo ideal es dividir 1 entre 12, que son las imágenes, y 1 entre 24, lo que nos daría sería 0.08, y en el otro caso serían 0.004, el primero lo usaremos para hazañas, que en las que la vista sea de manera interrumpida, y en el otro caso que la vista sea ininterrumpida. El primer caso es que si Michael por lo menos se mueve como una persona normal, pero en esos intervalos de tiempo, nos daría un match 0.17, lo cual es consistente con lo ocurrido con Laurie en esta escena. Evidentemente esto, al ser algo normal y recurrente para él, ya debería estar en el match 0.2. En el caso de la descripción de la novela de que ni el ojo ni la cámara captarían este asesinato incluso en cámara lenta de lo rápido que fue, está el hecho de que las cámaras graban 60 FPS cuando hay objetos en movimiento, y eso dividido entre 1 da un total de 0.016, que retomando lo anterior de que Michael se mueve como una persona normal, pero en este intervalo de tiempo, ya sería un match 0.8, lo cual ya es nivel subsónico alto, el cual sería su límite en esta etapa, pero no su velocidad final. Una vez que este regresa también lo hace su misticismo y sobrenaturalidad, ya que es aún mayor su velocidad. En la novela de Halloween 4, describen que este pareciera tener la capacidad de desaparecer y reaparecer como un fantasma, pero las víctimas que dejaba a su paso eran la prueba de que el asesino no era un fantasma, descartando la teletransportación, ya que es una metáfora al decir que la forma, al no ser un fantasma, no puede teletransportarse, pero su velocidad es lo suficiente para hacer parecer que hace eso. Esto confirmando que el asesino ya se ha vuelto más rápido, ya que antes el Dr. Loomis no describía a Michael de esta manera, y ahora básicamente pareciera ser un ser que no tiene ni una pizca de humanidad. Curiosamente el Dr. Loomis vería por el rabillo del ojo a la forma, y cuando este volteó ya había desaparecido. En el guión se menciona él como el Dr. Loomis disparó 2 veces su arma, y Michael se movió de ese lugar, todo eso a pesar que se dice que Michael se movió después que el arma fue disparada. Incluso en el making of de Halloween 4, se dice él como se había diseñado una cuerda para que el actor evitara los disparos, en un corte limpio. Prácticamente estas explicaciones, nos confirman legítimamente que la forma esquivó las balas del arma del Dr. Loomis. El arma del Sam es una Magnum 357, la cual dispara balas de hasta 400 metros por segundo. Lo cual es un Mach 1.1 velocidad que ya entra en lo supersónico. En el caso de Laurie en Resurrección, este desaparece de su vista aun cuando esta no es interrumpida, por lo cual debemos usar el tiempo de 0.04 segundos. En este caso se determinó en base a la altura del actor, que son 188 centímetros, o 1.88 metros, que la distancia son unos 9.4 metros.
Michael debió recorrer esta distancia en 0.04 segundos, lo cual le termina dando a la hazaña una velocidad de Mach 0.6, lo cual es una hazaña más para variar. En una ocasión un montón de imitadores de Michael Myers empezaron a molestar a la autoridad, haciendo que cuando se retiren todos el verdadero aparezca. Primero, para calcular la distancia, deberíamos tomar en cuenta como base la distancia del chico más alejado, el cual se describe que estaba al otro lado de la calle, lo que son unos 20 metros de distancia, y aquí en base al tamaño del banco, que serían unos 2 metros, en base a estas mediciones que nos terminó dando 4 bancos de distancia, esto sería un total de 8 metros de distancia, lo que sumado con el ancho de la calle, daría un total de 28 metros. Ahora el verdadero asesino no se ve por ningún lugar, ni siquiera sus imitadores, ni el Dr. Loomis, ni el Sheriff Micker, ni Jamie ni Rachel lograron notar su presencia, y eso que estos estaban repartidos por todo el lugar, por lo que la distancia debió ser mayor a esto, por lo cual tomaré en cuenta que la distancia era doble, debido a que si bien es mucha la diferencia, no lo es cuando nos damos cuenta que nadie logra notar su presencia y de la nada aparece, lo cual son 56 metros, y hacemos lo de siempre en esta calculadora, al ser una vista interrumpida, por lo cual usamos el 0.08, lo cual es Mach 2.06. El problema es que en la novela se menciona el cómo este volvió a desaparecer de la nada, siendo que se describe que se veía y solo desapareció, lo que significa una cosa: en este caso Michael recorrió la misma distancia pero en una vista ininterrumpida, ya que se supone que lo estaríamos viendo. En este caso usamos el intervalo de tiempo de 0.04, lo cual al ponerlo en la calculadora nos da un Mach de 4.11. Como se sabe, este debería seguir aumentando esto, pero existe la diferencia, que en este caso su velocidad es uno de los aspectos que a diferencia de su fuerza, no resaltan mucho en él, ya que siempre se pensó en el asesino como una fuerza sobrenatural, pero esto aplicaba más para su fuerza y resistencia, pero su velocidad no siempre fue su punto fuerte. Por lo cual en Halloween 4 tendría una velocidad de Mach 4.1, en Halloween 5 una velocidad de Mach 4.2, en Halloween 6 una velocidad de Mach 4.3, en H20 una velocidad de Mach 4.4. Y por lo cual para Resurrección ya debería tener una velocidad de Mach 4.5. Y como muestra de lo veloz que es él, se ve cómo acaba con una comisaría de policía sin recibir daño, incluso matando a un equipo SWAT, donde se describe que había mucha gente, pero esto lo hizo como si nada, a pesar que ellos tenían armas de fuego, y la forma saliendo ilesa de ese combate. Y lo más interesante es que estas dos proezas las logró en un tiempo realmente corto. También este mató a una multitud de cirujanos sin esfuerzo, siendo que en unos segundos, como se ve en la escena, ya todos estaban muertos. Incluso este pudo seguirles el paso a Tommy y a Cara por Smith Grove, a pesar que ellos iban corriendo y él iba caminando. De hecho, en una parte del guión de H20 se describe una escena de un gimnasio. Hay una chica que le pareció ver a Forma mientras estaba en la piscina. Cuando lo vio no había nadie. De hecho, hacen un ángulo completo del y está completamente vacío, cuando de repente aparece la Forma y mata a la chica para luego volver a desaparecer sin dejar rastro, por lo cual que Michael alcance esta velocidad no es tan descabellado después de todo. De hecho, por si se quedan con la duda, en el Halloween romper el servicio eléctrico para tener la capacidad de desplazarse con más facilidad por el pueblo entre la oscuridad. El Dr. Loomis dice que Michael es consciente de todo lo que él hace. A la final la Forma también puede hacer acciones más convencionales, como cocinar por ejemplo, y también este es capaz de abstenerse de matar a una víctima fácil, con tal de tener un mayor éxito con más asesinatos en el futuro. Además, no olvidemos que este en incontables ocasiones se ha hecho el muerto ante sus víctimas para sorprenderlas, aunque esto dependiendo del rival le puede salir mal. El hombre del saco no tiene nada de moral, ni una pizca de humanidad, razón por la cual este no tiene moral a la hora de pelear, es decir, si este tiene la oportunidad de matar a su enemigo de una manera sucia y poco ética, este terminará por hacerlo. Y bueno, si aún dudan de su sigilo, pues hay ocasiones en las que el personaje llega a ocultarse también que ni siquiera el propio espectador logra detectarlo de primeras, porque estoy seguro que muchos no se dieron cuenta que la Forma estaba al fondo de la escena, observando en la penumbra. Vayamos por sus poderes o habilidades especiales. Comenzando por lo más obvio, su inmortalidad. Este posee inmortalidad, longeva, resiliente, regenerativa, inmortalidad de resurrección, inmortalidad parasitaria y de no muerto. Jamie menciona en Halloween 5 después que encerraran a Michael que él nunca morirá. Ya vemos que ningún daño aparentemente, sin importar la gravedad de este seguirá adelante y seguirá vivo.
Su cuerpo tiene la capacidad de autorrepararse a una gran velocidad, incluso curando sus ojos después que estos fueran destruidos, regenerando sus músculos después de haberse quemado vivo, siendo que lo más probable es que su cuerpo no quedará muy bien después de eso, ya que en la novelización se menciona él como la forma aparentemente se terminó consumiendo, claro no es literal pero es una referencia a que su cuerpo quedó muy dañado y aún así pudo curarse de esto. Incluso cuando le inyectaron ácido logró curarse. Tanto es así que el propio reverendo Jackson Sawyer menciona que el apocalipsis y el demonio no mueren de la manera en la que la hace un hombre, refiriéndose claramente a Michael. A pesar que la mayoría de las películas nunca muere, solo sobrevive, en los cómics cuando se narra su nacimiento se dice que luego de un parto agonizante de 3 días Michael nació muerto, pero momentos después volvió a la vida cuando su alma endemoniada regresó a su cuerpo. Se dice en la novela que Michael ahora vivía en Jamie, aun si las balas ya lo habían finiquitado y había muerto seguiría viviendo en el cuerpo de su sobrina, y como ya mencioné Michael nació muerto así que eso ya lo explica todo. Posesión, control del clima, control de las ilusiones, manipulación de los sueños. Pudo poseer a su sobrina Jamie y a su hermana Laurie, haciendo que estas dos adopten su personalidad volviéndose de alguna u otra manera en él. Siempre que Michael aparece el clima se vuelve inestable, con neblina o incluso relámpagos apareciendo de la nada sin explicación. Michael como ya sabemos puede crear ilusiones, viéndose en Jamie que a pesar de estar a kilómetros de distancia de él estas se podía manifestar, otro ejemplo es con Laurie, la cual incluso aprendió a lidiar con ellas a través de 20 años. También pudo manifestarse en los sueños de Jamie, llamándolo así como el hombre de la pesadilla, incluso también puede hacer esto último con Laurie, incluso con Tommy. Y también con un oficial que investigaba un asesinato aunque como es evidente, estas son solo alucinaciones provocadas por él así que no pueden causar daño. Control sobre el miedo, control sobre la muerte, manipulación biológica, otorgación de habilidades, sentidos mejorados, percepción extrasensorial y clarividencia. Se dice que desde niño, la mera presencia de Michael en el pabellón infantil hacía una extraña interacción entre ellos, no era nada tangible, que hacía que los demás niños reaccionaran como una manada de ganado que instintivamente sentía la presencia de un depredador en la oscuridad, al punto que siempre parecieran estar listos para huir. Incluso se menciona a él como el Dr. Loomis vio por primera vez los ojos del niño, sintió un escalofrío en el cuerpo que le helaba la sangre, incluso podemos ver que al tener contacto con alguien, siempre se termina activando la reacción de huida. Incluso el Dr. Loomis menciona que ha estado 25 años con miedo, dando a entender que el contacto con la forma provoca un miedo irracional que activan los instintos de huida. Se dice que el juez Christopher desde el juicio de Michael en 6 meses ya había envejecido notablemente, de alguna manera Michael influyó en esto, luego de un tiempo murió de un infarto masivo lo cual es mucha coincidencia. Incluso después de haber lastimado a Wade otro paciente con sobrepeso del hospital, al elevar la temperatura del agua del baño, después de un tiempo murió así sin más, el problema es que la mayoría podría decir que se pudo haber muerto de otra cosa, debido a sus problemas su condición, pero una autopsia reveló que él estaba completamente sano en todo aspecto, solo su corazón se detuvo, de la nada. Incluso puede darle habilidades y capacidades sobrenaturales a sus familiares, como su hermana Laurie, la cual incluso tenía la fuerza suficiente como para replicar la hazaña de arrancar lápidas del suelo sin esfuerzo, pero en este caso siendo 3 las que levantó y transportó, incluso otorgándole una gran resistencia y durabilidad al punto de ser completamente un ser sobrenatural. Terrible, se menciona a él como su oído es tan potente que pudo barrer todo un callejón como si se tratara de una especie de radar. Laurie menciona que a pesar de estar escondida en un auto Michael podía escucharla, a pesar que estaba en otro lado del hospital. Se dice que Jamie a pesar que se había escondido debajo de un escritorio ya sabía dónde estaba. Michael puede escuchar una voz que le habla y le ordena matar, lo cual es impresionante viendo que esta voz proviene del más allá. Puede saber cuáles personas son sus familiares con tan solo verlas, un ejemplo es Laurie que con tan solo verla ya sabía que era su hermana, algo que también sucedió con Jamie, incluso es capaz de atormentar a un policía en sus sueños, dando a entender que puede obtener información de las demás personas sin investigarlas previamente.
bendito, mente colmena, reencarnación, autosustento, doble personalidad, empoderamiento y evolución reactiva. Michael tiene una runa celta en su muñeca, la cual es la marca de la maldición de la espina, la cual también se le conoce como la maldición de Samhain. Esta fue puesta en el clan Myers desde hace más de 2000 años por unos druidas clandestinos. Todo su poder y capacidades sobrenaturales, que parecieran exceder por lejos los límites naturales, esta es una maldición que hace que su fuerza aumente constantemente, se vuelva cada vez más indestructible y cada vez se vuelve menos humano. Esto hace que Michael tenga la necesidad de matar a su familia, y no solo esto porque él es una máquina de matar perfecta, con un ego alienígena puro y simple a sus propósitos infrahumanos, no había nacido de hombre y mujer, a través de ellos pero no de ellos, un impostor con forma humana, un simulacro de catapulta aquí a través de generaciones de evolución desde los albores de la prehistoria, para subvertir y destruir todos los logros de una especie. Michael no solo nació para matar a sus familiares, sino para acabar con todos nuestros logros, una máquina de matar hecha para acabar con la vida de todos, absolutamente, todos. Este pudo invadir el cuerpo de Laurie y Jamie, y esos cuerpos estaban vinculados a su conciencia. El demonio de Samhain, que es el mismo ser que invadió el alma de Michael, quebrantándolo e infectando su alma hasta convertirlo en un ser de simple y pura maldad, es un ser capaz de reencarnar. Como esto es obvio, esto implica tener una doble personalidad. Se dice que la ira es lo que lo hace más poderoso, se ve como a través del daño también se puede hacer más poderoso. Podemos ver que cuando no era tan poderoso en sus inicios, una apuñalada con una aguja de tejer ya lo tumbaba, e incluso una apuñe todo para hacerse el muerto, y agarrar a sus víctimas desprevenidas. Incluso 2 disparos en la cabeza no le hacen casi nada, ya que este logra seguir de pie, incluso una explosión y el fuego de colateral no logra tumbarlo de primeras, es decir, el daño de alguna manera lo hace más duradero. Pero más adelante, nos damos cuenta que simplemente eso no solo aplica a su durabilidad, sino a todo lo demás, ya que a pesar de no haberse curado de sus heridas, este regresa mucho más poderoso, y así también en Halloween 5 y Halloween 6. Así que el daño de alguna manera logra hacerlo más poderoso, siendo que el fuego alguna vez lo dejó al borde de la muerte y ahora no es ni una molestia para él, lo cual es evolución reactiva. Este, como ya se demostró, no necesita de alimentarse para seguir vivo, de hecho incluso gran parte de su cuerpo fue destruido con el fuego y se seguía moviendo, además de que pasó 10 años postrado en una cama sin moverse, lo que básicamente haría que sus músculos fueran inútiles, algo que el Dr. Hoffman también aclara. Simplemente mencionan que Michael no podrá ni siquiera moverse, y aún así el asesino lograba estar como si nada, incluso siendo más fuerte que antes, ya que no hay nada humano en él, y a pesar que su cuerpo esté muy deteriorado, esto no le impide seguir vivo, ya que su fuerza no proviene de sus músculos sino de su propia maldad. Manipulación de probabilidades. Justamente cuando abre la puerta un rayo cae, tapando el sonido en el cual la puerta se abre, y casualmente nadie logra detectarlo a pesar de que esté a simple vista. Inducción a la locura, absorción de energía y aura. Básicamente todas las personas que han interactuado con Michael terminan volviéndose locos. Un ejemplo es el Dr. Loomis, Laurie y Tommy. Todos ellos terminando teniendo graves traumas psicológicos debido a que interactuaron con el asesino de alguna manera. Ser incorpóreo. En esta breve escena podemos ver el cómo Michael en una forma incorpórea va y posee a Jamie. Mindfuck y resistencia a este último. Como ya vimos, Michael puede controlar a voluntad la mente de sus víctimas, al básicamente estar poseído por un ser de otro plano que está en su subconsciente, tampoco poder ser afectado por este medio. Además, en 2 ocasiones su cerebro fue afectado y no le dio importancia, con disparos y con ácido, lo cual no le hizo nada. Posee algo de resistencia al dolor, porque hay ocasiones en las que el monstruo es casi invulnerable a esto, mientras que en otra un ataque como sí logra afectarlo. Absorción de energía, resistencia a la manipulación de la muerte, resistencia a la negación de poderes, resistencia a la electricidad, al fuego y a prácticamente todo lo que es mortal para un ser humano. Michael pudo absorber el hechizo del Doctor Muerte para volver a la vida, básicamente absorbió la energía del hechizo. Se pensaba que las runas positivas que Tommy usó frenarían, le quitarían los poderes a Michael y definitivamente lo asesinarían, algo que si bien lo detuvo momentáneamente no pudo hacerlo de más, porque Michael siguió manteniendo sus poderes y siguió vivo. La electricidad tampoco es efectiva contra él, ya que no lo mató a pesar que era una carga capaz de hacer explotar las cabezas de las personas. El fuego tampoco es efectivo, ya que ahora ni siquiera le afecta. En este panel se puede ver cómo mismo puede ver sus propias ilusiones, las cuales en la mayoría de los casos le terminan otorgando un aumento de ira.
Michael de alguna manera, su sobrevoz que despertó su odio, lo había hecho en su sueño y ahora lo estaba haciendo en la vida real. Había comenzado con las extrañas imágenes en su cabeza por la noche, imágenes de personas que nunca había visto, o quizás en los cómics, pero no en la vida real. Personas con trajes extraños, pieles de animales, armaduras, cuero, bebiendo y bailando salvajemente alrededor del fuego. Una pareja particular, parecían Judy y Danny, locamente enamorados uno del otro, bailando en un círculo alrededor de la enorme hoguera, mientras, él, Michael, estaba entre la multitud odiándolos, ardiendo de celos. Entonces una voz había entrado en su cabeza, mientras soñaba que le decía que detuviera a los amantes del baile. La voz se había hecho más fuerte, más clara y más exigente, y sus dictados más convincentes. Había comenzado a creer que si hacía que la voz quería que él hiciera, ella se iría y lo dejaría en paz. Ya no era una voz de ensueño, también le habló durante el tiempo de vigilia, le había hablado la voz alta esta noche. Incluso cuando iba de casa en casa pidiendo dulces, incluso mientras jugaba en la fiesta, le había ordenado que volviera a casa de inmediato. Esa voz es la del demonio de la espina, el demonio Samhain, el señor de los muertos, el cual se menciona el cómo este muere, renace, se levanta de la oscuridad y vuelve a ser el señor de los muertos. Inmune a la manipulación empática, Michael es un ser emociones, algo que aclara su propio doctor. Y si bien en Halloween 5 Myers muestra algo de arrepentimiento por sus actos de maldad, gracias a su sobrina, esto es algo que ya no le afecta, porque con el tiempo él ya se hace más malvado y menos humano, porque cuando volvió a ser puesto a prueba por esta misma 6 años después, Michael sí terminó matándola, sin remordimiento, ya la empatía es algo que no va con él. Manipulación de las máscaras, se supone que la máscara de Halloween 4 es la misma, de Halloween 5, y también, la de Halloween 6, de alguna manera este pudo cambiar la forma de esta, hasta convertirla en una máscara muy similar a la suya original. Aunque este es un poder, que casi no usa, ya que tiene una colección de máscaras en su repertorio. Como se ve en esta escena, de resurrección. La mera presencia de Michael es tan misteriosa e impresionante, que hace interferencia en las cámaras que había en su casa, yéndose la señal por unos momentos. Hasta que finalmente volvió. La máscara de Michael puede crear un brillo fantasmal mencionado en la novela de Halloween 2. Sobre su armamento, pues es algo variado. El arma principal que usa el asesino es un cuchillo de carnicero, aunque en Halloween 2 que transcurre en la misma noche este solo usa un bisturí, así que estas dos armas serían para sus inicios. Mientras que por otro lado en siguientes películas, este usa de todo para matar, pero yo solo tomaré en cuenta las más icónicas. Está de nuevo su cuchillo, luego tenemos a su hacha y finalmente la guadaña, la cual lo hace asemejarse a la muerte en persona. Y en las siguientes películas, este solo se limita a usar su cuchillo. Hablando sobre sus debilidades. Pues debemos analizar con cuidado, esto debido a que muchas cosas pueden malinterpretarse. Michael en alguna ocasión ha demostrado compasión con su sobrina cuando estaba a punto de asesinarla. El problema con esto es que en el futuro, Michael volvió a intentarlo y sí terminó matándola, a pesar que volvió a ser puesto a prueba, pero este no mostró ni una pizca de humanidad. Ya que a medida que pasa el tiempo, él se hace más malvado y menos humano. Las runas que suponían que lo matarían y le quitaría los poderes, no funcionaron porque si bien lo detuvieron por unos momentos, este se recuperó y volvió al ataque. Posiblemente la única debilidad de Michael es el poder del guión que siempre está en su contra. Siendo que a pesar de tener la ventaja en todo aspecto contra sus víctimas, la casualidad casi siempre le juega en contra y Michael siempre termina perdiendo sus batallas. Pero esto tampoco es una debilidad, a la final Michael es el villano, a sus órdenes. Una vez que escapó Michael masacró a los miembros del culto, demostrado que él no está a las órdenes de nadie. E incluso la bruja Blanquesip mientras hablaba con otro miembro del culto, menciona que ya no pueden controlarlo, haciendo referencia a la escena, ya mencionada. Pero sí pueden contenerlo, algo que tampoco fue posible, pues la maldad es como una fuerza de la naturaleza, simplemente cuando se manifiesta, no puede ser controlada. Él es la maldad en persona. En una ocasión atrajo a unas víctimas usando los caramelos que la pareja de la víctima usaba, como si de animales se tratara. En otra ocasión el Dr. Loomis menciona que él ha rezado para que Michael arda en el infierno, pero él en su corazón está seguro que no lo quieren ahí. La presencia de Michael es muy inquietante.
Sobre todo cuando nos damos cuenta que, cuando recogieron a Laurie para llevársela al hospital, se dice que ella no lo sintió, no había sentido nada desde que Michael le había cortado el hombro, a través de esa gracia especial que tiene el sistema nervioso humano sobrevive en gran crisis, se le había concedido el don de no sentir, era esta ausencia de dolor que evitaba que ella ahora se desmayara. Lo había visto alejarse de ella, y caer por el balcón, más rápido que cualquiera que haya escuchado antes. Había caído finalmente en una lluvia de balas. De hecho había visto, desgarrar su pecho, las gotas de sangre brotando. Se terminó. Porque entonces, ¿no podía sentir nada ahora? ¿Se acabó, no? Pues no se había acabado, la razón por la cual la adrenalina aún corría por el cuerpo de Laurie, era porque Michael seguía vivo, y eso era razón suficiente, como para que su sistema lo detectara como una amenaza inminente, a pesar de no estar presente, y haber sido abatido a sus ojos. The blackest eyes, the devil's eyes. Esos diálogos del Dr. Loomis describen a la perfección la naturaleza, de la forma, de hecho siempre llamándolo así en los guiones y novelizaciones ya que Michael no es un ser humano, él es una forma, y no algo humano. Sin duda este es el infierno en la tierra, la maldad en persona. Bueno, ya terminamos el video de hoy, de nuevo le agradezco al usuario Nindrago, el cual me ayudó con la obtención de los feats escritos, muchas gracias amigo. Si les gustó el video les invito a darle like y a suscribirse, a activar la campanita y a comentar. Si quieren pueden comentar qué tipo de personajes no le ganarían a Michael Myers, y en otro caso cuáles personajes sí serían capaces de vencerlo. Ya regresaron las clases así que bueno, no podré subir vídeos, así que espero que les haya gustado este video. Así que yo me despido. Chao. Y cuídense mucho.